Estados Unidos es el tercer país más poblado, pero sus 340 millones de habitantes son exigentes. 2/3 permanecen al este del Mississippi, casi 1/3 en condados costeros y casi la mitad de la población rural está en el sur. Las grandes llanuras, casi un pueblo fantasma. ¿Cuál es el asunto? Hoy en MapPack investigamos por qué nadie vive en el centro de Estados Unidos. Si te gustan estas clases, suscríbete. De lo contrario, tendré que empezar a acorralar extraños para hablar de geografía. Para explicar toda esa despoblación en el centro de Estados Unidos, necesitamos empezar por lo básico: un mapa de dónde está realmente el agua, o en la mayor parte de las grandes llanuras, donde no está. Wyoming y las llanuras occidentales reciben menos de 10 pulgadas de lluvia al año. Más seco que el pastel de carne de tu suegra. Mejora hacia el este, pero solo el extremo de las llanuras recibe más de 30 pulgadas. Mientras tanto, al este del Mississippi y en el noroeste del Pacífico, abunda el agua. Claro, los ríos serpentean hacia las grandes llanuras desde las rocallosas, Missouri, Arkansas, Canadiense, Rojo, Picos y Brazos, pero son más empleados de medio tiempo que salvavidas confiables. Dependen del manto de nieve, que varía cada año. Las grandes llanuras son como un deshidratador gigante al aire libre. En el norte, la tierra pierde alrededor de 29 pulgadas, 74 centímetros de agua por año. En el sur es peor. Se pierden 56 pulgadas, 142 centímetros. Es como dejar la regadera abierta por semanas solo para ver desaparecer el agua. Y si buscas lagos, olvídalo. Aparte de algunos arroyos o estanques, no hay mucho y podrían desaparecer en una sequía. Los nativos americanos seguían estas fuentes de agua que se iban reduciendo, acampando donde podían. Los colonos quisieron engañar a la naturaleza con presas y riego, pero ni la mejor ingeniería es solución para un trato que la madre naturaleza nunca aceptó. No se puede evitar. El centro de Estados Unidos no está diseñado para grandes poblaciones, no solo por la escasez de agua superficial. La naturaleza escondió una segunda fuente de agua abundante que no se ve desde el espacio. Pero antes de revelarla, revisemos un mapa actualizado de la migración reciente. ¿Sabes a qué estados la gente se muda rápido? No es Texas. Montana e Idaho son de los estados que más crecen en el país. En abril de 2024, las poblaciones crecían rápido, 3.6% en Montana y 5.4% en Idaho. La razón más obvia: viviendas más baratas hasta que todos pensaron igual. Ahora, el precio medio de una casa en Montana es de $378,000 y en Idaho es de $485,000. Claro, eso sigue siendo una ganga comparado con los $833,000 en California, pero en realidad es más caro que Texas, con $338,000, y Florida, con $412,000. Los estados del centro del país ofrecen más alivio a quienes buscan escapar de los altos costos de vivienda. Son de las casas más baratas del país. Dakota del Sur es la más cara, con $320,000. Las otras cuestan menos de $300,000. El precio medio de una casa en Oklahoma es de $244,000, el tercero más barato del país. Las casas baratas no siempre implican poblaciones en crecimiento. En 2024, Oklahoma crecía 0.7%, Dakota del Sur 2.6% y Dakota del Norte sumó solo 7,500 personas. No se podría llamar estampida. Kansas logró 19,000, Nebraska alrededor de 17,600 personas, para un modesto crecimiento de 0.8%. ¿Económico? Sí. ¿Popular? La verdad no, hay muchas casas más baratas afuera. Sin ciudades fuertes, empleos estables o servicios reales, la mayoría no permanece mucho tiempo. El estado parece prometedor, pero ¿puede impulsar el crecimiento poblacional en el centro vacío de Estados Unidos? ¿O solo es una excepción en una pradera tranquila? El estado del Monte Rushmore está haciendo las cosas mejor que sus vecinos, pero no por la razón que podrías imaginar. Si estás pensando en gas de esquisto, estás un estado demasiado al norte. Ese auge le pertenece a Dakota del Norte. Dakota del Sur se beneficia de Sioux Falls, donde vive 1/3 de la población estatal, unos 308,000 habitantes. Agentes inmobiliarios dicen que los recién llegados buscan casas más baratas, buenas escuelas, carreteras decentes y una ciudad en el cruce de las interestatales 29 y 90. Sioux Falls es la ciudad de más rápido crecimiento en el Medio Oeste.
El Instituto Dakota atribuye ese crecimiento a la pandemia, reasignaciones militares y la inestabilidad energética en estados cercanos. Hasta ahora todo va bien. A diferencia de Dakota del Norte, que creció por el auge del gas de esquisto, Dakota del Sur no depende de una sola industria para atraer gente. Pero no te confundas. Incluso Sioux Falls no será una ciudad líder en Estados Unidos pronto. Si sigue la tendencia, en 2060 el área metropolitana tendrá unas 438,000 personas. Eso es menos de lo que tiene Staten Island hoy en día, y eso es un gran sí. Hay mucho que va en contra de esta posibilidad. Hay muchos obstáculos en el camino. Para empezar, el clima aquí no es precisamente un punto a favor. Los máximos y mínimos de la región son más o menos lo que esperarías en un clima templado. Veranos calurosos, inviernos fríos, una y otra vez. Dakota del Sur tiene más temperaturas bajo cero en invierno que Nueva York, aunque los veranos son similares. Y en las llanuras, ese patrón no cambia mucho. En otras palabras, el clima aquí no es lo suficientemente único como para atraer a la gente, ni lo suficientemente agradable como para hacer que se queden. Pero el termómetro no lo dice todo. El lugar donde se registran los números es igual de importante, y la Tierra bajo esas estaciones meteorológicas varía. El clima extremo es poco común en la ciudad de Nueva York. Por estar en la costa este, a veces la afectan ciclones tropicales, como ocurrió con el huracán Sandy en 2012. Los huracanes son pocos y esporádicos, los tornados aún más raros. En promedio, Nueva York registra 10 tornados al año y solo 2 han alcanzado la categoría escala Fujita mejorada, 3 desde 1900. Ninguno ha sido escala Fujita mejorada, 5, así que las estructuras bien hechas son seguras. Las probabilidades de que un tornado mortal cruce Nueva York son casi nulas, salvo que consideres el tráfico como un acto de Dios. Pero ese no es el caso en las Dakotas, Nebraska, Kansas y Oklahoma. Observa un mapa de tornados y notarás que esta región destaca. Bienvenido al callejón de los tornados en Estados Unidos, donde los tornados suelen reunirse y causar estragos. Dakota del Norte tuvo 18 tornados en 2024. Dakota del Sur tuvo 11. No es mucho ni catastrófico. Y de aquí solo empeoran las cosas. Solo ese año, Nebraska tuvo 131 tornados, Kansas 89 y Oklahoma 91. El callejón de los tornados no es solo un apodo, es una advertencia, y para Ciudad de Oklahoma representa una pesadilla estadística. Con unos 713,000 habitantes en la ciudad y más de 1.5 millones en el área metropolitana, es el mayor objetivo en la galería de tiro del callejón de los tornados. Más de 160 tornados han afectado la ciudad de Oklahoma desde que hay registros. Vivir aquí es saber que la tormenta llegará, solo es cuestión de tiempo. El riesgo de tornados en la ciudad de Oklahoma no solo eleva tarifas de seguros, también complica la gestión de emergencias. El peligro es tan constante que los urbanistas ni siquiera han construido refugios oficiales. Los tornados no son como los huracanes. Aunque suene raro, algunos urbanistas de Oklahoma quizá envidien a Florida. Lo cual es decir mucho, ya que puede ser la única vez que alguien sienta celos del estado del sol. Se puede rastrear huracanes por días o semanas. Los satélites les dan a las autoridades tiempo para planear, prepararse y emitir órdenes de evacuación mucho antes del impacto. De hecho, los huracanes tocan la puerta educadamente. Los tornados la derriban de una patada. Lo mejor que pueden hacer los meteorólogos para predecir un tornado es rastrear las condiciones meteorológicas que podrían generarlo. Pero si pasa o no, depende de fuerzas fuera de nuestro control. Así que los residentes de la ciudad de Oklahoma han ideado una solución. La mayoría construye refugios en casa para resguardarse sin saturar las carreteras. Esto permite rutas libres para equipos de emergencia y refleja la realidad del callejón de los tornados. Aquí, la geografía siempre tiene la última palabra. Aquí la geografía del centro de Estados Unidos realmente lo perjudica. La Tierra está básicamente diseñada para tornados. Se encuentra entre el aire frío de Canadá y el aire cálido y húmedo del Golfo. Básicamente, las grandes llanuras están atrapadas entre un congelador industrial y un horno encendido al máximo. Y luego están las montañas rocosas, justo al oeste, donde el aire es más seco y fresco. Así que las corrientes de aire cálido y frío terminan convergiendo en las grandes llanuras. El aire caliente y húmedo de los trópicos sube rápido, mientras el frío y seco de Canadá y las rocosas desciende bruscamente. Ese choque causa caos y tormentas violentas llamadas superceldas. La primavera es la transición del frío invernal al calor veraniego. Por eso la actividad es máxima en mayo y junio.
el mejor momento de la temporada de tornados. Las corrientes de aire solo influyen un poco. El centro de Estados Unidos es amplio y plano. Es el sitio perfecto para tornados, que prosperan en terrenos secos y planos. Las grandes llanuras tienen ese nombre por algo. No hay montañas, ni grandes lagos, nada que bloquee los vientos. Solo hay un espacio infinito donde el aire inestable gira y causa problemas. Una tormenta perfecta. Aquí está el asunto sobre el callejón de los tornados. No es un lugar fijo. Su centro se ha movido hacia el este en las últimas décadas. Texas lideró en 2024 con 169 tornados. Iowa y Nebraska tuvieron 131 cada uno. Pero Kansas ya no lidera en tornados. Illinois tuvo 126, Missouri 105, Florida 103 y Luisiana 92. Estos estados tienen poblaciones mayores porque ofrecen más que solo campos vacíos. La gente enfrentará tormentas si vale la pena quedarse. En las grandes llanuras, fuera de la agricultura, no hay mucho más. Nadie idealizó más las grandes llanuras que un joven, Theodore Roosevelt, quien intentó dedicarse a la ganadería en Medora, Dakota del Norte. Para él, estos paisajes impresionantes eran un lugar de escape. Su esposa y su madre fallecieron el mismo día, el día de San Valentín de 1884, así que vino aquí para despejar su mente. Pero ni Roosevelt se quedó. Su negocio ganadero no tuvo mucho éxito, y una vez más, el culpable fue la misma vieja historia. El clima brutal. El invierno de 1886 a 87 azotó las llanuras como Siberia. Las temperaturas bajaron a 41 °F, 40 °C. El ganado caía donde estaba, y los que no caían se desesperaban. Algunos roían el papel de alquitrán de las casas, otros trepaban los montones de nieve para mordisquear las ramas de los árboles. Desafortunadamente, pocos sobrevivieron. Roosevelt perdió el equivalente a 2.3 millones actuales y volvió a Nueva York, decidiendo que tratar con el Congreso era más fácil que con el ganado. La historia de Roosevelt ejemplifica la vida en las llanuras aún hoy. Los inviernos han sido menos severos últimamente, pero una nueva amenaza se acerca. De hecho, un poco de nieve extra podría ser bienvenida. La superficie seca de las grandes llanuras puede ser perfecta para generar tornados, pero bajo tierra se encuentra el verdadero secreto, la razón por la que esta región se convirtió en el granero agrícola no solo de Estados Unidos, sino de gran parte del mundo. Debajo de la tierra se encuentra el acuífero Ogallala, mostrado en este mapa. Sus aguas están en Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma y norte de Texas. Piénsalo como la alcancía de agua subterránea de la región. Excepto que todos siguen sacando puñados de dinero y nadie está poniendo nada de regreso, y eso es un problema. El agua superficial aquí no permite agricultura a gran escala. Pero si accedes al agua subterránea, de repente el corazón agrícola cobra vida. Una vez que lo hace, no se detiene. El trigo es el cultivo dominante. Las grandes llanuras en Estados Unidos y Canadá producen aproximadamente la mitad de las exportaciones mundiales de trigos. Los estados de las llanuras producen cerca del 60% del trigo, 87% del sorgo y 36% del algodón cosechado en Estados Unidos. Al sumar cebada, alfalfa, maíz, heno y soya, entendemos por qué la agricultura es la principal actividad de la región. ¿Qué más podría ser? Si comes carne, seguramente también comes llanuras. Aquí vive la mitad del ganado vacuno de Estados Unidos, el buffet más grande del país, pero sobre pezuñas. Pero hay mucho más. También hay vacas lecheras, cerdos y ovejas en estos estados. Y todos esos productos suman mucho dinero. Podrías decir que es una mina de oro. El valor agrícola total, tanto de ganado como de cultivos, en las grandes llanuras ascendió a 101.000 millones en 2017. Solo por la inflación es más. La agricultura es tan importante que entre el 80 y el 90% de la superficie total de tierra en los estados de las grandes llanuras se dedica a ella. Sin embargo, ese es un problema. Claro, los tornados que arrasan los campos de maíz o incluso la ocasional vaca voladora salen en los titulares, pero la amenaza más grande está bajo tierra. El acuífero Ogallala que alimenta todo esto se está agotando. Las rocas del acuífero Ogallala se formaron hace entre 10 y 12 millones de años. El agua no es tan antigua, pero sigue siendo mucho más vieja que tú, yo o la civilización humana. Es agua fósil que quedó porque aún estamos en la era de hielo, la glaciación cuaternaria o del Pleistoceno. Vivimos en un interglacial
una pausa más cálida. Actualmente los glaciares están al norte del Círculo Ártico, pero hace 20.000 años, la capa de hielo laurentino llegaba hasta las Dakotas. El hielo era tan alto como las montañas, pero cuando se derritió, dejó algo útil atrás. Esa agua bajo las grandes llanuras es vital para nuestra comida. Además, no solo existió la capa de hielo laurentino. Este ciclo de periodos glaciales e interglaciales se ha repetido durante casi 2.6 millones de años. Millones de años de ciclos glaciales dejaron unos 3 billones de galones de agua en 174.000 millas cuadradas. Para ponerlo en perspectiva, el Ogallala contiene suficiente agua como para cubrir todo el estado de Texas con un pie de agua. No es de extrañar que algunos lo llamen un océano subterráneo. Aporta el 30% del agua subterránea para riego en Estados Unidos y genera al menos 35.000 millones de dólares al año en cultivos. No importa dónde empezaste, sino hacia dónde vas. Y el acuífero va en la dirección equivocada rápidamente. Muestra el mapa de lluvias de Estados Unidos. Ahora compáralo con este mapa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que muestra las tasas de agotamiento en el acuífero Ogallala. Buena coincidencia, ¿no crees? En zonas de las grandes llanuras como el oeste de Kansas y norte de Texas, el nivel freático ha descendido más de 150 pies desde el inicio de la agricultura a gran escala. Pero la gente aquí realmente no tiene opción. La lluvia simplemente no es suficiente. Como Kansas y el norte de Texas en realidad no estaban bajo las capas de hielo, hay menos agua subterránea disponible, por eso el agotamiento ahí es el más rápido. Pero es un problema casi en todas partes. Los primeros agricultores aquí pensaban que el acuífero no tenía fondo. Resulta que no es así. Se recarga con la lluvia y el escurrimiento, pero muy lentamente. Menos de 0.04 pulgadas un milímetro al año en partes de Texas y como máximo 6 pulgadas 15 centímetros en el centro-sur de Kansas. Los científicos dicen que tomará al menos 6.000 años para que los procesos naturales repongan el agua que se ha perdido en menos de 150 años. Eso es un milenio más que la distancia entre nosotros y los primeros faraones de Egipto. A menos que alguien encuentre la fuente de la juventud, la gente de las grandes llanuras no tiene tanto tiempo. Aproximadamente el 30% de los pozos del acuífero ya están secos, y en 50 años solo quedará alrededor del 30% del agua. Es una ironía cruel. La agricultura hizo posible la vida en las llanuras, pero la misma industria que atrajo a la gente aquí ahora amenaza con acabar con ella. Y claro, el tío Sam también participa. El gobierno subsidia las mismas prácticas que agotan el acuífero. Al repartir dinero gratis para algo, la gente suele no detenerse y apuesta aún más. Los agricultores buscan mayores rendimientos, los mercados se saturan y el acuífero se ve aún más presionado. Y que no te quepa duda, los residentes no ven muchos beneficios de la producción ampliada que permiten estos subsidios. Analizando datos de 234 condados de las grandes llanuras entre 1980 y 2010, los investigadores hallaron que mayores rendimientos de cultivos no mejoraron la calidad de vida. Para las operaciones pequeñas y medianas, los ingresos tampoco aumentaron. La salud y las escuelas no mejoraron. El agua escasea y los beneficios son difíciles de ver. Y algunas partes de las grandes llanuras ya están empezando a ver el futuro. En 2022 hubo una fuerte sequía en Kansas, por lo que fue necesario extraer agua de los pozos. Algunos de ellos disminuyeron hasta 3 metros en solo ese año. El acuífero Ogallala es la principal fuente de agua para muchas comunidades rurales, y su reducción hace casi inevitable la pérdida de población en las grandes llanuras. Toma a Guymon, Oklahoma. Con una población de 13.000 habitantes, es la ciudad más grande del Panhandle. Funciona con 18 pozos perforados en el Ogallala, pero ya no son suficientes. Para principios de 2024, Washington ya había otorgado más de 67 millones de dólares en subvenciones federales para infraestructura y fuerza laboral. Útil tal vez, pero en realidad solo están pateando el problema por un camino muy seco. El mayor empleador de la ciudad es un matadero que procesa 20.000 cerdos diarios, suficientes para llenar todos los asientos del Madison Square Garden. El matadero también es el mayor consumidor de agua en la ciudad, aunque está tratando de reducir su consumo. Con tales perspectivas, quizá no te sorprenda que mucha gente esté buscando, literalmente, pastos más verdes. Esto no es una tendencia reciente. Hace más de 200 años, las grandes llanuras pasaron de frontera árida a potencia agrícola, mientras la humanidad vivía su mayor transformación desde el inicio de la agricultura.
Fue un momento conveniente. La tecnología industrial que impulsó las llanuras también volvía obsoleta a la agricultura tradicional. En 1860, el 53% de la fuerza laboral estadounidense trabajaba en la agricultura. Luego comenzó a disminuir rápidamente, aunque todavía era el 21% en 1930, justo cuando el Dust Bowl empezó a arrasar las grandes llanuras. Ese desastre no fue por el agotamiento del agua subterránea, sino por la sobreproducción. Con los nuevos arados mecanizados y otros equipos, los agricultores pudieron abrir 5 millones de acres de nuevas tierras entre 1925 y 1930. Hubo una cosecha récord en 1931. Y a partir de ahí, la historia fue polvo. La sobreproducción inundó el mercado y los precios del trigo se desplomaron. Era la Gran Depresión, así que aunque los precios eran bajos, la gente no podía comprar mucho. Todo lo que los agricultores obtuvieron a cambio fue una capa superior del suelo severamente agotada y los bolsillos vacíos. Para 1932, cuando cayó aún menos lluvia de lo habitual, la tierra era propensa a la sequía. Las tormentas de polvo provocaron que al menos 2.5 millones de personas huyeran de Nebraska, Kansas, Oklahoma, el norte de Texas, el este de Colorado y Nuevo México. Oklahoma perdió 440,000 personas refugiadas no solo por la naturaleza, sino también por prácticas agrícolas que volvieron las llanuras una trampa creada por ellos mismos. Esas personas pudieron huir porque ya no necesitaban trabajar en la granja. Había trabajos disponibles desde hace tiempo en otras industrias gracias a la revolución industrial. Por suerte, el Dust Bowl terminó, pero la población agrícola no se recuperó. En 2023, solo el 1.57% de la población estadounidense trabajaba en sectores agrícola, forestal y pesquero, el 19.34% en el industrial y el 79.09% en servicios. Eso no va a cambiar pronto. A finales de los 2000, el 80% de los condados ya se estaban convirtiendo en las llanuras grises. Consulta un mapa reciente. Estados del norte como Nebraska y las Dakotas tienen muchos condados con edad media alta. Aquí afuera no solo se está secando el acuífero, la demografía también. ¿A dónde se van los jóvenes? La respuesta es a áreas metropolitanas más grandes. Solo ve Florida en el mapa. El estado puede ser un lugar popular para jubilados, pero el sur de Florida, el área metropolitana de Miami, tiene una población notablemente más joven que el resto del estado. Lo mismo pasa en Jacksonville, al norte de Florida. Básicamente, la gente simplemente está haciendo lo que siempre ha hecho, dejar el campo para irse a la ciudad siempre que pueden. Y gracias a la tecnología industrial moderna, muchos más pueden hacerlo. Hasta 1960, el 30% de la población de Estados Unidos aún vivía en zonas rurales. Tomó 28 años, hasta 1988, para que esa proporción cayera solo 5%. Las cosas se aceleran. La siguiente caída del 5% fue 17 años después, en 2005. Para 2023, solo el 16.7% de la población vivía en áreas rurales. Ni la pandemia logró frenar la tendencia, y eso es una mala noticia para las grandes llanuras. Con el agua tan incierta, la región simplemente no puede sostener grandes ciudades. Las grandes ciudades son donde la mayoría de la gente quiere vivir. Hay otro mapa que lo demuestra. Mira dónde están ubicados todos los equipos deportivos importantes de Estados Unidos. ¿Notas algo? No hay equipos en Nebraska ni en las Dakotas. Kansas puede señalar al Sporting Kansas City en la Major League Soccer y Oklahoma City tiene al Thunder en la NBA. Al norte de Texas, el centro de Estados Unidos, es casi una zona muerta para deportes. En Iowa no se jugó un partido de grandes ligas de béisbol hasta 2021. La liga no vuelve ahí desde 2022. Kansas City, Missouri, no Kansas, tiene mayor riesgo de tornados. Al menos, los residentes tienen a los Royals y a los Chiefs, que ganaron 3 Super Bowls en 5 años. No es solo la falta de equipos deportivos. Estos van a donde está la gente. Su ausencia refleja falta de oportunidades. Si te diriges muy al este de Nueva York, tendrás algo con qué comparar la región. Nueva York lidera la migración hacia afuera, perdiendo 326,000 personas en 4 años. Pero a diferencia de las llanuras, tiene un arma secreta, la ciudad de Nueva York. Y sin importar lo que digan los números, la ciudad en sí siempre será un imán para las personas. Para empezar, Nueva York es uno de los centros del sistema financiero global. No fue accidental ni por políticas inteligentes, sino porque la ciudad posee uno de los mejores puertos naturales del mundo.
Actualmente es el tercer puerto de contenedores más grande de Estados Unidos y el principal para importar petróleo. Desde ahí, los barcos salen al Atlántico o al norte del estado por el Hudson. Miles de empleos en el área metropolitana dependen del puerto, que sigue siendo clave para la pesca pese a siglos de contaminación. Gracias a regulaciones más estrictas desde la década de 1970, las aguas se han recuperado. Para el año 2021, solo la pesca recreativa generaba $250 millones, un buen retorno para un agua que alguna vez se vendió como extra espesa. Aunque Nueva York perdió trabajadores financieros entre 1990 y 2010, esto no afectó su economía. Según la Reserva Federal, Nueva York tiene casi la misma cantidad de trabajadores financieros que en el pico de 1990, unos 514,000 hasta junio de 2025, solo 11,000 menos que el récord. La ubicación impulsó la economía y provocó un auge poblacional. Y ese auge trajo otras industrias como teatros y equipos deportivos que le dieron a la ciudad de Nueva York su enorme huella cultural. Esto es posible por su clima subtropical, que aporta un promedio de 47 pulgadas, 119 centímetros de precipitación al año, por lluvia o deshielo. Es igual con Los Ángeles. Recibe mucha menos precipitación, solo 16 pulgadas o 40 centímetros al año. Eso es más seco que algunas partes de las grandes llanuras. Pero una vez que el problema del agua se resolvió usando un acueducto para desviar agua del río Owens en 1913, el lugar prácticamente tenía garantizado su crecimiento. Los Ángeles está ubicado en el Pacífico con un puerto natural, y hoy en día su puerto es el más activo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio occidental. La ubicación y la economía dieron los mismos resultados que Nueva York tenía antes. Los Ángeles se convirtió en el centro de la naciente industria cinematográfica y la influencia cultural le siguió. Nueva York perdió a los Dodgers ante Los Ángeles en los años 50 y a los Giants ante San Francisco, otra ciudad con puerto privilegiado. San Francisco, ubicada en su bahía, no obtuvo Hollywood, pero se volvió la capital mundial de la tecnología. Estas ciudades han acumulado tanto capital cultural y social que ni siquiera los golpes más duros pueden sacudirlas fácilmente. Desenredar esas redes sería más problemático de lo que vale la pena. Por eso han soportado la pandemia de COVID, los altos costos de vivienda, el crimen y políticas económicas dudosas. La gente sigue mudándose ahí porque es donde están las oportunidades y donde realmente hay algo que hacer. Pero no podrás encontrar esta vitalidad en el centro del país. La costa está muy lejos de aquí, así que no hay puertos con buenos empleos que apoyen otras actividades. Eso deja solo dos opciones para mover mercancías. Llevarlas en avión es costoso, y por tren o carretera implica largos trayectos. Con una ubicación menos que ideal, no habrá tantos imanes económicos para activar. Los gobiernos estatales pueden fomentar negocios, pero si las políticas no se ajustan a la geografía, solo son ilusiones. Texas y Florida tienen costas que favorecen ciudades como Houston y Miami. Dakotas, Nebraska y Kansas pueden dar exenciones fiscales, pero no un puerto marítimo. Pero el panorama empeora. Las oportunidades en la única industria que hace viable la vida en el centro de Estados Unidos se están agotando, literal y figurativamente. La inteligencia artificial está en auge, pero no solo ChatGPT representa una amenaza para los empleos de oficina. Solemos olvidar que la automatización impactó primero a los trabajos manuales y sigue siendo de las industrias más propensas a automatizarse aún más. Piensa en la leche de tu cereal o el queso de tu sándwich. Sabes que viene de una vaca, pero probablemente no pienses mucho en cómo la ordeñaron. Lo más seguro es que no fue a mano. Hoy en día, brazos robóticos y sensores conocidos como sistemas de ordeño automatizados hacen el trabajo. Sensores ubican la ubre, colocan las copas y controlan el proceso sin granjero presente. En Wisconsin y Minnesota, los granjeros lo creen firmemente. Un estudio halló que ahorraron 6 horas y ordeñaron 80 vacas más, obteniendo 10 veces más leche. Si te preocupan los animales, no te preocupes. Los granjeros dicen que la eficiencia permite tener vacas más cómodas. El progreso, sin embargo, sigue su propio ritmo. Y la ganadería no es la única área agrícola que los robots están transformando. Además, son ecológicos. Hay un sistema de bombeo automatizado que funciona con energía solar. Su función es saturar las raíces de los cultivos. Pero aquí está lo más importante para el centro de Estados Unidos. Es más eficiente en el uso del agua y ahorra miles de galones.
Y algo más llegará a muchos de esos campos de maíz en el centro de Estados Unidos. Quitar las espigas del maíz es una de las partes más tediosas de la industria agrícola, pero es necesario hacerlo para evitar la polinización no deseada. Llega el tractor Power Pollen, que recolecta polen de plantas masculinas automáticamente. En resumen, hace el trabajo agrícola que ningún adolescente quería hacer. Luego está el software como FarmBlocks, un sistema de gestión impulsado por inteligencia artificial que conecta sensores de campo a una aplicación que funciona como un tablero inteligente. Detecta problemas anticipadamente y ahorra tiempo a los agricultores. Otros programas monitorean la salud del ganado y detectan enfermedades antes de que se propaguen. Y con los drones ahora baratos y en todas partes, es solo cuestión de tiempo antes de que aún más trabajos, como la fumigación de cultivos, se automaticen por completo. Muy pronto, lo único que le quedará por hacer al agricultor será recordar la contraseña del Wi-Fi. Estas son algunas razones por las que 1/3 de los empleos agrícolas podrían desaparecer en 8 años. Eso es lo que dijo la Junta de Conferencias de Canadá en un informe del verano de 2024. Es un grupo de expertos que monitorea la innovación y transformación digital, y aunque podría estar al norte de la frontera, ese oráculo tendrá gran impacto en el centro de Estados Unidos. El auge de los robots agrícolas es un clásico problema del huevo y la gallina. No es solo por agricultores codiciosos, sino porque la mano de obra aquí está desapareciendo. Adolescentes estadounidenses que antes desespigaban maíz en verano, ahora hacen pasantías en Nueva York y Los Ángeles. El trabajo recayó en los trabajadores migrantes que se rifan turnos de 20 horas, pero incluso eso es precario, atrapado en el fuego cruzado de la política migratoria. Los robots ofrecen certeza, no sufren golpes de calor ni piden horas extra, pero también vacían comunidades. Aquí, cada robot en el campo es una familia menos en el pueblo, y eso no es un trato sostenible para las grandes llanuras. Quizá haya motivos para tener esperanza. El centro de Estados Unidos tiene mucha tierra. Se requerirá tierra para los centros de datos que necesita la inteligencia artificial. Se requieren como mínimo 200 acres, 81 hectáreas, para construir un centro de datos con todo lo que necesita. Pero no son solo los centros de datos. Cada uno puede requerir al menos 200 megavatios de energía. Significa que se requieren más plantas de energía. Dakota del Sur ya es líder en energía renovable. El 55% de su red usó energía eólica en 2022, siendo un modelo para el centro de Estados Unidos. Las praderas abiertas que originan tornados también ofrecen vientos constantes, peligrosos en tormentas pero ideales para turbinas. Y con tanta tierra abierta, no hay escasez de espacio para instalar nuevos reactores nucleares que alimenten los centros de datos del futuro. ¿Es la industria de centros de datos en expansión la solución a este ciclo? ¿Podría el centro de Estados Unidos estar, literalmente, en el centro del auge de la inteligencia artificial? No, porque hay algo más que necesita un centro de datos. Mucha agua. Un centro de datos de inteligencia artificial típico consume de 2.9 a 5 millones de galones de agua cada día. Eso es aproximadamente lo mismo que consume una ciudad con una población de entre 30.000 y 50.000 personas. El agua mantiene activos los servidores al generar energía y enfriar el equipo para evitar el sobrecalentamiento. Sin ella, las máquinas se sobrecalentarían en cuestión de minutos. Imagina una laptop enorme encendida al sol, pero con miles de millones de dólares en riesgo. Pero el agua es un recurso valioso aquí. Incluso regiones mucho más húmedas como Virginia están teniendo dificultades para satisfacer la demanda. ¿Viste lo difícil que fue encontrar agua solo para una ciudad de 13.000 personas en la franja de Oklahoma? Drenar agua de Ogallala para los centros de datos de inteligencia artificial probablemente no será bien visto políticamente. No hay manera de evitarlo. El corazón de Estados Unidos no está vacío por accidente, y es poco probable que una nueva industria o política lo cambie. Simplemente le tocó una mala mano geográfica. Casi no había nadie aquí antes del siglo XIX por una razón. Pronto, podría ser literalmente una tierra de robots, trabajando en los campos bajo la supervisión de unos cuantos humanos. Todos los demás estarán amontonados en las bulliciosas costas y sus suburbios, porque ahí es donde siempre estarán las personas y los empleos. Las llanuras tendrán trigo y carne de res en abundancia, solo que no habrá muchos vecinos con quienes compartirlo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos en MadPack la próxima vez.